Vamos a rescatar más antecedentes, queremos saber qué es lo que está pasando. Para eso estamos junto a Carlos Escafi, él es analista internacional, académico de la Universidad Católica del Perú. Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes y muchas gracias por recibir esta comunicación. Iván, un agrado saludarte. Muy buenas tardes, Felina. Sí, claro, la última vez que conversábamos era precisamente en la crisis del gobierno del presidente Castillo y la asunción de Dina Boluarte. Ahora nuevamente se tensiona bastante la situación política en el Perú. Primero que nada, si nos pudiera explicar, Carlos, desde el punto de vista del derecho internacional, ¿qué es lo que ha primado aquí? Porque uno pensaría, viendo los ordenamientos jurídicos, que lo que debiera primar son los tribunales internacionales, los acuerdos internacionales y que la legislación interna de un país se adecua de alguna manera a aquello. Aquí ocurrió exactamente lo contrario. Mira, lo que ha primado en este momento es básicamente el ordenamiento constitucional y lo que ha dicho, lo resuelto por el Tribunal Constitucional, que fue quien ordenó finalmente la libertad de Fujimori y que un juez finalmente había señalado que no necesariamente iba a efectivizar eso, y resulta que ayer el Tribunal Constitucional no solamente insiste, sino que instruye finalmente a dicho juez que proceda, además de llamarle la atención. Se especuló mucho al respecto porque naturalmente hubo presión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que Fujimori, el expresidente Alberto Fujimori, ha sido acusado de delitos de lesa humanidad y se especulaba que podía no ser liberado. Resulta que hace exactamente 10 minutos el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, tendría que ser una figura similar para nosotros como la Gendarmería, que depende del Ministerio de Justicia, ya anunció que en virtud de lo resuelto por el Tribunal Constitucional, se va a dar finalmente la libertad a Alberto Fujimori en las próximas horas. Por lo tanto, estamos hablando de una situación que es inminente. Fujimori debería salir de 35 años en libertad en las próximas horas. Ahora, en este caso, recordemos que el expresidente está preso desde el año 2007, había recibido el indulto de Así Pedro es. Pablo Kuczynski por delitos En de el lesa... 2017. Claro, y además por delitos de lesa humanidad, que muchas veces son... no están sujetos a ningún tipo de beneficios carcelarios. ¿En el Perú eso no es así o aquí primó la situación de edad y de salud del expresidente? Mira, primero básicamente, yo diría que concretamente lo que primó fue el indulto, Iván, que se le entregó por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Recordemos que el indulto es una figura concebida en el orden constitucional y eso fue finalmente lo que se le entregó y Fujimori estuvo en libertad y después, básicamente por los argumentos de la demanda que tiene y finalmente que se constituye en una sentencia por delito de lesa humanidad, vuelve a prisión. ¿Qué es lo que hizo en este caso la defensa? Apeló al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional acogió esto y hoy estaría próximo a volver en libertad, ¿no? Ahora, esto finalmente va a generar naturalmente complicaciones internacionales, sanciones probablemente, básicamente porque no se estaría acatando lo que estaría señalando e indicando concretamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, desde el punto de vista político, Carlos, ¿qué pasa con el fujimorismo en general? Hoy día es una fuerza relevante dentro de la política del Perú. Recordemos que Keiko ha sido candidata, ha estado bastante cerca de llegar a la presidencia de ese país. Kenji en su minuto también tuvo una disputa bastante intensa con ella misma, se habían separado un poco. ¿En qué está el fujimorismo hoy día? ¿Es relevante teniendo en cuenta la edad además del Mira, exmandatario? Mira, importante que tú te refieras, Iván, al fujimorismo y no necesariamente a Fuerza Popular. La actual situación que se vive, naturalmente que sigue siendo bastante separatista, sigue siendo una situación que polariza a la sociedad peruana, pero particularmente aquellos peruanos que hoy tienen de 40 años en adelante, que vivieron los momentos más críticos, básicamente, del terrorismo en el Perú y que fue finalmente Fujimori quien logra sacar al Perú del terrorismo. Esa es una de las principales razones por las que algunos se sienten aún muy cercanos al fujimorismo. Y estos algunos podrían ser en su momento cerca del 40%. Y cuando tú hablas del fujimorismo, yo hago la diferencia ahí con Fuerza Popular, que es la agrupación que lidera la señora Keiko Fujimori, la hija de él. Ahí la situación es muy distinta y la verdad las cosas que no necesariamente con mayor capital político ahí. No obstante, yo te digo que si es que Alberto Fujimori tuviera 10 años menos, unos 75 años, podría tener una oportunidad real de presentarse básicamente
postular en un comicio electoral. No corre la misma suerte de su hija. ¿Ah? Básicamente porque no necesariamente representa lo que el padre heredó, ¿ah? Lo que el padre le dejó. ¿Ah? No necesariamente hay un relato ahí y sobre todo vinculación y cercanía con el peruano profundo, donde finalmente Alberto Fujimori capitalizó y desarrolló básicamente su principal, valga la redundancia, capital político. Te estoy hablando del centro del Sí. Perú, las zonas más alejadas y más afectadas. Carlos, ha pasado bastante tiempo de la matanza de Barrios Altos y La Cantuta, ¿no? 91, Así 92. es, exacto. Probablemente hay generaciones que han nacido, crecido y se han, si usted quiere, iniciado en la vida política muy posterior a aquello. Quizás para muchos todo el combate contra Sendero Luminoso está solamente en los textos de historia y hay poca, y a lo mejor puede haber poco recuerdo de lo que fue eso, la Universidad de San Marcos y todo lo que ello significó, la toma de la Claro. embajada, ¿no? Y todo este, de alguna manera, puesta en escena muy mediática de Fujimori. Eh, Habiendo pasado todo eso, porque es indesmentible que él efectivamente en su gobierno, que tiene un carácter autoritario, que también es bastante evidente, termina derrotando a Sendero Luminoso, pero termina cometiendo crímenes de lesa humanidad. Correcto, Termina efectivamente. fugándose del país en una actuación muy Así es. bizarra, termina renunciando por fax Por desde el fax, claro, Japón claro. y además habiendo hecho uso ilícito de recursos públicos, violado derechos humanos, es decir, es un gobierno claramente autoritario que no respetó los derechos humanos, pero que también, y nada es tan blanco y negro, tiene a lo mejor para muchos peruanos el recuerdo de haber sido el gobierno que de alguna manera le volvió la paz social al Perú al derrotar a Sendero Luminoso. Habiendo A un pasado costo ya, muy alto. claro, habiendo pasado ya casi 4 décadas de aquello, ¿cuál es la valoración que se hace en el Perú en términos generales de Fujimori? ¿El peruano hoy día está contento de que Fujimori recupere la libertad o le parece que él debiera continuar preso? Mira, Entendiendo lo difícil que es primero no. generalizar, ¿ah? Sí, sí. Yo te diría que probablemente un 35-40% de la población, y concretamente refiriéndome a un rango etario que va de los 40 años hacia arriba, ¿ah? Probablemente sí sienta simpatía respecto de que a Fujimori se le libere, ¿no? Desde razones humanitarias y recordando finalmente en lo que hizo por el Perú. No obstante, la otra diferencia es muy radical y es una figura que naturalmente muy radical a la liberación, a que se le ponga en libertad y además tiene una postura completamente en desacuerdo respecto de lo que significa el fujimorismo, lo que hizo, la acusación que mantiene en curso por delitos de lesa humanidad, pero también por lo que significó la corrupción, ¿ah? Por lo que significó básicamente la figura de corrupción que se comienza a vislumbrar en razón de la caída del régimen de Fujimori, pero particularmente de Vladimiro Montesinos, Vladimiro ¿no? Su principal Montesinos y asesor los Vladivideos y presidencial. cómo, claro, Exactamente, claro. claro, cómo olvidar todo ese episodio donde grandes empresarios, incluso algunos grandes empresarios chilenos, fueron grabados en reuniones muy comprometedoras entregando recursos precisamente para la instalación de empresas. O sea, Fujimori yo no sé si en el Perú se le califica así, pero es un gobierno donde la corrupción escaló a niveles insospechados, donde se violaron los derechos humanos. Para muchos es de tomo y lomo un dictador, para otros un gobierno autoritario. Así es, absolutamente, absolutamente. Despierta los peores demonios, puede despertar, pero también, siendo responsable, despierta posiciones que dicen de que efectivamente el gobierno de Fujimori hace que el Perú ingrese en un modelo de economía neoliberal, que abre el mundo y se acabe el terrorismo. Por eso te decía que polariza mucho finalmente, Iván, la figura de Fujimori, sigue dividiendo a una sociedad que necesita hoy más que nunca mucho más unión, ¿no? Y en un país en donde la convulsión política está a flor de piel, radica en la epidermis. Carlos, en ese sentido, y teniendo en cuenta la edad de Fujimori, 85 años, si no me equivoco, Sí. él debiera salir y retirarse. ¿Qué es lo que se espera de él? ¿Debiera tener alguna vida pública, participar de algo? O lo que se prevé es que él vaya, salga de prisión y no tenga contactos, digamos, con la sociedad públicamente o no sea un actor político? No, yo estoy seguro, Iván, que van a ser ahí bastante mesurados, empezando por la familia, por el mismo, en que va a estar seguramente en una casa, en la casa de algún familiar, en la casa probablemente de sus hijas o de su hijo, ¿ah? Pero yo te aseguro que no tendría
vida pública, ni mucho menos opinión. ¿Ah? Sobre todo, además, pensando en lo que ha significado la actual situación que se vive en este minuto en Perú y además el eventual futuro político de Fuerza Popular y concretamente su hija. Ahora, dentro de la familia Fujimori, ¿cuál es la situación actual de Keiko y Kenji en relación a su padre? Mira, ellos tuvieron en su momento te lo voy a describir así, una especie de divorcio fraternal. ¿Ah? Después eso, públicamente, dijeron de que cuando muere la madre, ¿ah? La señora Iguchi, dijeron de que obviamente habían resuelto ello y se mostraron como una familia muy sólida, pero en la percepción generalizada que hay en lo que queda en la retina, pareciera ser que el expresidente tiene o tendría mayor cercanía que con Keiko, ¿ah? Con Kenji. Ya, y además es quien ha tenido más figuración política, ha estado muy cerca de llegar a la presidencia. Y Claro. el gobierno de Dina Boluarte, que atraviesa sus propias complicaciones, esta eventual liberación de Fujimori es un conflicto para ella, para el gobierno, es una señal de inestabilidad. O por otra parte, al imponer el criterio de un tribunal nacional frente a una corte internacional, reafirma su posición de liderazgo. ¿Cómo se interpreta políticamente la figura de un Fujimori de 85 años, liberado, pese a ser condenado por delitos de lesa humanidad, y que hoy día recupere eventualmente la libertad? ¿Cómo dialoga eso Mira, con la figura de la presidenta Dina Boluarte? es un momento políticamente complejo para ella, el hecho que Fujimori salga. ¿Ah? Complejo porque claramente Dina Boluarte ella llega a la presidencia de la República a través del partido de la agrupación política Perú Libre, agrupación que trajo y que dejó al expresidente Pedro Castillo, que hoy cumple condena, exactamente hace un año, por haber pretendido disolver temporalmente el Congreso de la República. Y se instaló una narrativa a partir de la fecha a partir de esa fecha, desde el 7 de diciembre del año pasado, que Dina Boluarte no debía haber renunciado y que no necesariamente debía haber continuado. Algunos la traicionaron de que no necesariamente fue leal. Pero por otro lado, claramente en la actual situación se evidencia que, a pesar de todas las complejidades que existen en el Perú, el Estado de Derecho funciona, porque de alguna forma, en este caso, el Instituto Nacional Penitenciario está finalmente obedeciendo el mandato, lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Entonces, miremos lo primero. ¿Ah? Naturalmente, la solución actual no le va a redituar políticamente, pero por otro lado, lo resuelto dentro del Estado de Derecho está funcionando. ¿Ah? Lo más probable es que la presidenta guarde silencio y si es que finalmente se pronuncia al respecto, yo creo que el pronunciamiento va a estar referido a que esta es una decisión del máximo organismo que interpreta la Constitución del Perú y finalmente se tuvo que seguir esto, el orden establecido por el Estado de Derecho y actuaron las instituciones. ¿Ah? No obstante, se abre otro flanco ahí y ese flanco básicamente va a ser el escenario internacional, ¿no? La posición que va a tomar la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto. Por supuesto. Bueno, es parte del escenario complejo que implica en el Perú la liberación de un exmandatario de 85 años, acusado internacionalmente y nacionalmente por graves violaciones a los derechos humanos. Pese al fallo de la Corte Interamericana, el Tribunal Máximo del Perú, desde el punto de vista constitucional, ha ordenado la liberación, acogiendo de esta manera el inicial indulto que recibe el año 2007. Carlos Escafi, analista internacional, académico de la Universidad Católica del Perú. Muchas gracias por este contacto, por ayudarnos a poner en contexto lo que está pasando en el país vecino. Que tenga buenas tardes, muy amable. Igualmente, Iván. Que esté muy bien. Bueno.